cuáles son los mejores fondos indexados para invertir en 2024, 2025 en adelante. Para responder a la pregunta de qué es un fondo indexado, lo que vamos a hacer es dividirlo en estas dos palabras, fondo e indexado, suponiendo que estás completamente desde cero. Para empezar, tenés que entender qué es un fondo, y un fondo de inversión no es más que una bolsa donde muchas personas meten dinero. Imagínatelo literal, una bolsa literal donde vamos metiendo muchas personas dinero. Supongamos que después hacemos el recuento de cuánta plata hay ahí y decimos que hay $1.000.000. Y vos decís, bueno, ¿cuánto puse yo de ese $1.000.000 total? Yo puse, por ejemplo, $100.000. Entonces es el 10% del fondo total. Si el fondo total es $1.000.000, yo puse 100.000, es el 10%. Por ende, si este fondo después se lo damos a un experto administrador, el gestor del fondo, para que lo invierta, y esta persona consigue que el fondo total de $1.000.000 gane $2.000, entonces esos $2.000 se van a repartir entre todas las personas que pusimos dinero. Pero se va a repartir no de forma equitativa igual para todos. Obviamente se va a repartir en base a la cantidad de dinero que puso cada uno. Como vos habías puesto $100.000, que era el 10%, entonces te corresponde el 10% de esa ganancia. Como esa ganancia eran $2.000, el 10% de 2.000 son 200, así que a vos te corresponderían $200. Eso es a modo resumido un fondo. Y ahora vamos con la parte de indexado. El indexado, vamos a decirlo, para decirlo fácil, es una cosa que copia o que replica o que trata de imitar a otra. Y para poner un ejemplo bien fácil, vamos a decir una garrapata en un perro. La garrapata se agarra del animal y si, por ejemplo, el perro se echa en el piso, se acuesta, entonces la garrapata está más cerca del piso. Si el perro se para, la garrapata está más lejos del piso. Y si el perro salta, va a estar todavía más lejos. Pero la garrapata siempre va a depender de lo que haga el perro y se va a mover de forma exactamente igual. Si el perro avanza, la garrapata va a estar avanzando. Si el perro retrocede, va a estar retrocediendo, etc. Va a estar 100% ligada, indexada al movimiento que tenga el perro. Por lo cual, ¿qué es un fondo indexado? Es un fondo, o sea, una bolsa donde todos ponemos plata, que está indexada, o sea, que sigue, que replique el movimiento de otra cosa. Esa otra cosa puede ser una amplia variedad de cosas. Por ejemplo, podría ser un fondo indexado que replique el movimiento del oro. ¿Esto qué significa? El perro sería el oro y la garrapata sería el fondo, obviamente. Entonces el fondo replicaría el movimiento del oro. Entonces si el fondo total, este fondo indexado, tiene $1.000.000 y vos de ese millón pusiste 100.000 y ahora el fondo replica el movimiento del oro, si el oro sube por ejemplo, 10%, el fondo va a ganar un 10%. O sea que de 1.000.000 pasaría a tener 1.100.000. Y a vos te corresponde un 10% de esa ganancia porque vos tenías $100.000, que era el 10% del fondo. Esto ya lo sabes. Entonces, si el fondo pasó de tener 1.000.000 a 1.100.000, lo que ganó son 100.000. Esos 100.000 de diferencia. Por lo cual, de esos 100.000 a vos te corresponde el 10%, que son 10.000. No hagamos lío acá con los números. Un fondo indexado es una bolsa de dinero que copia o replica el movimiento de otra cosa, que puede ser un commodity como oro, plata, petróleo, cualquier commodity, o puede replicar índices, que es lo más común. Y ahora venimos con la pregunta de ¿qué es un índice? Para decírtelo fácil y no hacerte líos en la cabeza, un índice es un conjunto de acciones. Entonces vamos a suponer esto. Vamos a decir que esta vez la garrapata, en vez de agarrarse de un perro, agarra a 500 perros. Entonces, la garrapata va a depender del movimiento que hagan todos esos perros en conjunto. Si los 500 avanzan, la garrapata avanza. Si los 500 retroceden, la garrapata retrocede. Pero si 100 avanzan y 400 se quedan, la garrapata va a tener un movimiento medio raro. Dependerá si esos 100 son súper fuertes y tiran para adelante a toda la manada, o si más bien esos 100 son los más débiles, entonces la garrapata se va a tener que ir para atrás con todos los otros 400 perros que son más fuertes. Bueno, dependerá. A lo que voy es, esta garrapata va a depender del movimiento de esos 500 perros. Obviamente, dependerá de la fuerza del perro, si ese perro tironea más o no que otros. Y eso es importante también, porque un índice no es que invierte, por ejemplo, en estos 500 perros, digamos 500 empresas, no son las 500 iguales de grandes, iguales de fuertes, que influyen de la misma manera en el movimiento. Algunas influyen más y otras menos. Pero ahí ya entramos en otro tema que va a ser demasiado complicado de explicar, así que lo dejamos. De momento, el fondo indexado replica el índice. Entonces, el Standard & Poor's 500, el S&P 500 más conocido, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Vos, para comprar las 500 empresas, podés comprar una acción por cada empresa y esto te saldría unos cuantos cientos de miles de dólares probablemente. Por otra parte, lo que puedes hacer es invertir en el ETF o fondo indexado. El fondo indexado te permite invertir en las 500 estas empresas exactamente igual, pero con un monto muchísimo más accesible que depende del momento que estés viendo este video, puede salir 300, 400, 500, 600 dólares más o menos, pero es mucho menos que cientos de miles de dólares. Y con eso ya sabes qué es el fondo indexado, pero la pregunta es, ¿cómo
puedo invertir en un fondo indexado. Vamos a verlo paso a paso, para eso nos venimos a las pantallas. En este caso yo estoy en Bull Market Brokers. Este es un broker regulado y es el que utilizo yo. Vos podés utilizar el que más te guste. Estés dentro o fuera de Argentina, en todos los países hay brokers regulados. Buscas uno, lo elegís. Ahora vas arriba a la derecha, en este caso cada broker dependerá, pero en Bull Market vas arriba a la derecha, pones operar, pones cargar orden. Acá decís qué es lo que querés comprar, en este caso S&P 500 o SPY, que es la forma en la que se le llama este ticker o símbolo, es como el apodo, cómo se le dice en la bolsa. Entonces pongo SPY, que es el S&P 500, y bueno, acá simplemente decís cuánto querés comprar. Suponete que querés comprar uno al precio de, por ejemplo, en este momento está 30.000 pesos comprar uno, pero vos podés decir, mira, yo quiero pagar solamente un peso. Entonces compro un CDR del S&P 500, o sea, un ETF, vamos a decirlo muy a grosso modo para no complicarlo, pero un ETF a un peso, y eso es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Después dependerá si alguien me quiere vender o no, porque sale 30.000 pesos, nadie me va a vender a un peso, pero yo quiero intentarlo. Entonces le doy a enviar, acepto términos y condiciones, confirmar y ya está. O sea, como verás, operarlo es súper fácil, pero ahora va a depender de si alguien me quiere vender a ese precio o no. Lo ideal es dejar los 30.000 pesos que me aparecieron automáticamente y ya está, se ejecuta la compra y ya invertí. Pero como puedes ver, yo ya envié la orden. Si alguien la acepta, ya invertí, es así de fácil. Igualmente, si te queda algún tipo de duda, nos lo puedes dejar en los comentarios para que podamos responderte, o podés ingresar a ese video que te dejo en las tarjetitas donde te explico mucho más en profundidad cómo se utiliza el broker y cómo podés comprar paso a paso bien detallado. Pero ahora quiero responder a la pregunta más interesante de todas, al menos a mi forma de ver, y esta es: ¿vale la pena invertir en fondos indexados? La respuesta es absolutamente contundente, no hay ningún tipo de duda y es un depende. Siempre es un depende, pero para no dejarte en un depende, la respuesta es un sí. ¿Por qué conviene invertir en fondos indexados? Porque hay, a muy grosso modo, dos tipos de fondos. En realidad hay un montón, ¿no? Tener los fondos de gestión activa, de gestión pasiva, los fondos, en este caso los mutuos, bueno, hay un montón de fondos. Pero para resumirlo muy fácil, hay dos. Están los que son de gestión pasiva, que son estos fondos indexados que nadie está ahí comprando y vendiendo esas 500 acciones, por ejemplo, si replica al S&P 500. Simplemente replica el S&P 500. Se mueve el S&P 500, se mueve el índice, pero no hay un gestor profesional atrás decidiendo en qué va a invertir tu plata. En cambio, después tenés los fondos de gestión activa, que ahí sí hay gente que dice, a ver, vamos a comprar esta acción, esta no la vamos a comprar, esta acción la vamos a vender, y va gestionando tu plata de forma profesional, entre muchísimas comillas. ¿Y por qué lo digo entre muchísimas comillas? Porque como podrás ver en pantalla, la gran mayoría de fondos activos pierden contra el S&P 500, y el S&P 500 es el índice de referencia. Entonces, vamos a decir esto. Yo no sé invertir para nada, no entiendo nada de inversiones. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo elegir yo mis inversiones? Y la verdad es que no sé. O sea, no sé invertir. Entonces voy a elegir mal seguro. Así que por las dudas no. ¿Qué hago? ¿Se lo delego a un experto que gestione un fondo de miles de millones de dólares? Me parece una buena idea. Y después cuando lo hago, me doy cuenta que en vez de utilizar ese seguir al experto, que encima me cobra comisiones, directamente puedo invertir en este fondo, en este caso indexado, que sigue el mercado y gana más. O sea, es casi que no tiene sentido. La gran mayoría de gestores de fondos pierden contra el S&P 500. Por lo cual, si no tenés idea de inversiones, una buena alternativa puede ser un fondo indexado. Pero acá puede surgir la siguiente pregunta y es, ¿qué fondo indexado? Porque hay un montón. Y vos me dirás, Ariel, ¿cuáles son los mejores fondos indexados para invertir en 2024, 2025 en adelante? La realidad es que el fondo más importante del mundo, fondo indexado, es el S&P 500. Este Standard & Poor's 500, que ya lo mencionamos en el video, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. De hecho, es tan importante este índice que se considera que si él sube es un indicativo de que la economía estadounidense está subiendo, y la economía estadounidense es una de las más importantes, si es que no la más importante del mundo. Por lo cual, es muy importante el Standard & Poor's 500. Así que ahí tenés indiscutiblemente el número 1. No te estoy diciendo que sea el mejor índice. Lo que te estoy diciendo, tampoco te estoy diciendo que es el que más ganancia te va a dar tampoco, pero te estoy diciendo que es el más representativo, el más importante y del que todos hablan. Por lo cual, si vos querés algo que esté igual en nivel de riesgo, en nivel de beneficio que te pueda dar, o sea, que no sea algo súper arriesgado, sabiendo que tampoco te vas a hacer multimillonario con esto, simplemente es como un fondo de retiro, como un plazo fijo, es algo conservador a largo plazo. En el interín, este fondo indexado del S&P 500, rinde un 10% promedio anual en dólares. Sin embargo, 10% promedio anual en dólares no significa sube un 10% todos los años
años o un 9, 10, 11 más o menos. No. Eso significa, un año te puede caer un 40%, el otro año te puede subir un 80%, después te sube otro 90%, después te sube solo un 10%, después te baja un 15%, entonces no es promedio todos los años rinde casi 10%. No. Esto es, en el muy largo plazo, te da como resultado un 10% anual, siendo que en el medio puede pasar cualquier cosa. Pero indiscutiblemente, si pensás hacer un fondo de ahorro como una jubilación para dentro de 10, 15, 20 años, el S&P 500 puede probablemente ser la mejor alternativa que tengas a día de hoy. El número 2, y este también es casi que indiscutible, es el Nasdaq 100. Este índice, o este ETF en el cual invertirías vos, lo que hace es replicar las 100 empresas, la gran mayoría son tecnológicas, más importantes cotizadas en Estados Unidos. El Nasdaq son las 100 tecnológicas y el S&P son las 500 más importantes de distintos rubros. Por ende, el Nasdaq es la segunda más importante justamente por esto, porque agarra las 100 empresas que son la punta de la flecha, o sea, las que más suelen subir. Por ende, el Nasdaq te puede hacer ganar mucho más que el S&P, pero te puede hacer perder mucho más que el S&P. Entonces, ahí promedias el riesgo. En este caso, el Nasdaq puede invertir en empresas como Tesla, que es tecnológica, aunque muchos la consideran automotriz porque hace autos, pero se considera tecnológica en el mercado. Entonces tenés Tesla, Google, Amazon, Microsoft, Meta, que antes era Facebook. Bueno, tenés todas estas empresas que son líderes en tecnología. Igualmente, si me permitís el paréntesis, ambas, o sea, todas estas empresas que dije cotizan en ambos índices, tanto en el S&P como en el Nasdaq, porque además de ser las tecnológicas más importantes, también son las más importantes de Estados Unidos. Así que, bueno, está todo un poquito junto también y mezclado ahí. Y aprovecho para decirte que si te estás sirviendo este video, te suscribas y actives la campanita porque es completamente gratis, nos ayudas a seguir creciendo y de esta forma seguís aprendiendo 100% gratis. Y si te está gustando el video, dale like, comentalo y compartilo con gente que creas que le pueda servir para que aprendamos todos. Habiendo dicho esto, pasamos al tercer índice más importante y acá los que más o menos saben de fondos indexados o de índices me dirán: Ariel, probablemente vas a mencionar el Dow Jones Industries, que es otro de los más importantes, y la respuesta es que no, porque este índice apenas se mueve, invierte en compañías muy grandes, con poco movimiento, no es interesante. Lo que te diría es que te fijes en índices que sean de Europa, índices como por ejemplo el IBEX 35 o el DAX, que es el índice alemán, por lo cual busqué en Google y pone índices de por ejemplo, mercados emergentes o índices de Europa o índices asiáticos, y ahí vos vas a ver que tenés índices de todo. Podés ver índices del mercado inmobiliario, índices de cualquiera de estos países que te dije. Bueno, hay un montón de cosas, entonces busca ahí y ahí vas a encontrar. Yo te diría que el DAX, que es el alemán, puede estar dentro de los mejores en este podio top 3 que vimos con el S&P, el Nasdaq y en este caso el DAX. Y ojo, no te quedes solo con eso porque hay más. Por ejemplo, el RAS 2K o RAS 2000 son, digamos, el S&P dijimos son las 500 más importantes, el RAS 2K son las 2000 que siguen a esas 500, o sea, las que vienen después, como la segunda fila, vamos a llamarle. Entonces las 2000 que son las casi más importantes de Estados Unidos, que también sirven para medir la economía del país. Por lo cual, ahí tenés algunos índices para darte ideas, referencias, ya sabes cómo invertir en ellos, y si querés seguir aprendiendo a invertir 100% gratis, acá tenés un curso que va completamente desde cero y es 100% gratis para que puedas seguir aprendiendo. Desde ya, muchas gracias, inversores.